Hola a todos, bienvenidos a este Polimedia titulado Derechos de autor. Abrimos con una frase clásica, en este caso nada más clásico que era nuestro Fénix de los Ingenios, a Lope de Vega, que nos decía: ni el rey comería si el labrador no labrase. Es decir, todo oficio tiene una importancia, y si todo oficio tiene una importancia, cuanto más la tiene la de los creadores de obras, tanto científicas como literarias, artísticas, etc. Y cómo no vamos a reconocer que esa creación tiene unos derechos, esa gente tiene que comer. Vamos a empezar con ello. Vamos a cubrir tres breves objetivos en este pequeño vídeo. El primero, vamos a enumerar los derechos morales, enumeraremos los derechos patrimoniales y por último distinguiremos copyright de lo que son derechos de autor. Bien. El índice parece muy extenso, pero en realidad vais a ver cómo es muy básico. En primer lugar, abrimos con los derechos de autor, seguimos con los derechos morales y los derechos patrimoniales y cerramos dando unas pequeñas diferencias con lo que es el copyright y las breves conclusiones. Bueno, básicamente esta división de perogrullo es lo que nos vamos a basar en nuestro pequeño vídeo. Los derechos de autor básicamente se dividen en dos: morales y de explotación. Los morales son aquellos que son irrenunciables, van ligados a la figura del autor, y los derechos de explotación son los que van ligados a la obra en sí. Es decir, yo puedo, adelantándome un poco a lo que viene después, os voy a decir que cuando yo escribo un libro, yo puedo escribirlo y renunciar a cobrar por él. Lo que no puedo hacer es renunciar a ser su autor. Yo seguiré siendo su autor, pero yo puedo renunciar a cobrar, o puedo hacer que lo cobre otra persona u otra entidad. Es decir, escribo este libro y cedo los derechos de explotación a la ONG Niños Beodos del Cáucaso Sin Fronteras, y no hay ningún problema, y aquellos vivirán del trabajo que yo he hecho como autor. No hemos definido todavía qué es eso de derecho de autor, pero habéis visto cómo se va configurando como un conjunto de reglas que contiene estos derechos de los que estamos hablando. Bien. Básicamente, cuando hablamos de derechos morales, ahora lo extenderemos más y vamos a ver cómo hay muchos más, pero estos son los más importantes. Y lo recalco porque, aunque los vamos a ver a continuación, pues vale la pena señalarlos con la lupa. El reconocimiento de la autoría, es decir, yo soy el que lo ha hecho, nadie más que yo y nadie, no otro, puede decir yo soy el autor. Y la integridad de la obra, es decir, yo esto lo he escrito así, no como tú quieras que lo haya escrito. Tú no lo puedes modificar si yo no lo permito, porque yo soy el autor. Vamos a hablar un poco de ellos con más detalle. Bueno, veis este círculo donde aparecen pues alrededor otros pequeños círculos con el nombre de los derechos morales. Vamos a verlos poco a poco. Tenemos el derecho al nombre, esto es lo que os decía antes, está la paternidad, la divulgación con el nombre. Yo soy yo que lo ha hecho, pero yo puedo... Este está muy ligado a la paternidad, es decir, yo soy quien lo ha hecho y nadie más que yo puede decir que lo ha hecho, pero yo puedo ocultar mi nombre. Y tenéis ahí arriba a Mark Twain. Mark Twain no se llama Mark Twain, se llama Samuel Clemens. Samuel Clemens nunca firmaba como Samuel Clemens, firmaba como Mark Twain. Es decir, yo tengo un querido compañero, catedrático de esta universidad, que él escribe libros científicos con su nombre y libros de cuentos con un alias, porque no quiere que la gente se confunda y piense que, que está leyendo un libro científico cuando está leyendo un libro de cuentos. Aunque a veces hay que reconocer que la confusión puede ser bastante inmediata. Bueno, pues tenemos el nombre, tenemos la paternidad muy ligados entre sí, como habéis visto, y como os he dicho antes, uno de ellos muy importante. Dentro de la paternidad, fijaros que tenéis unos dibujos con Mortadelos alrededor. Yo creo que hoy en día todo el mundo sabe que Mortadelo, que es el tebeo español más universal, es una obra de Francisco Ibáñez. Bien, pero lo que todo el mundo no sabe es que Francisco Ibáñez hubo un momento en su vida en que no daba abasto y se creó un equipo en la editorial Bruguera que hacía Mortadelos por él. Es más, que se llegaban hasta algunos a firmar por él. Incluso llegó un momento en que con un problema con la propia editorial que le negaba el pan en la sal en los derechos de explotación, es decir, le negaba el dinero que producía, él se fue con los personajes a otra parte. Como no podía usar los personajes porque tenía un litigio abierto, se creó otros personajes, son estos que están ahí debajo, Chicheta y Clodoveo, en Grijalbo,
y entonces la sucesión de Editorial Bruguera, que hoy es Editoriales B, se dio cuenta cómo no estaba vendiendo un torrado con sus mortadelos nuevos, pero que la gente que quería era leer a Ibáñez, no leer a Mortadelo, sino al Mortadelo hecho por Ibáñez. Pues entonces se le reconocieron los derechos de paternidad que se le negaban, dijeron no, tú puedes hacer lo que quieras con tus personajes, solamente tú, y volvió a su editorial original. Después tenemos la integridad. Bueno, ya que estamos con cómics, veréis arriba al hombre enmascarado y veréis dos viñetas que son la misma. Y diréis, no es la misma, una se está besando y la otra no, es la censura. Bueno, pues Lee Falk sufrió la censura en sus viñetas del hombre enmascarado y cuando se propuso al cabo de los años una reedición, él dijo, no, yo quiero la obra como yo la dibujé en su día, sin la censura. Y ahí hizo valer ese derecho suyo a la integridad. El derecho a la modificación. Fijaros que tenéis dos portadas del mismo libro, que no son el mismo. Es un libro de Rafael Azcona, El repelente niño Vicente. Rafael Azcona, antes de dedicarse a ser guionista de cine con Berlanga, pues trabajaba haciendo pequeños escritos de humor, entre otros para La Codorniz. Una de las columnas de La Codorniz era El repelente niño Vicente, que terminó siendo editado como un libro de mucho éxito en los años 50, que desapareció. Y bueno, cuando Rafael Azcona se jubiló, le propusieron desde otra editorial relanzarlo, dijo sí, pero es que no lo tengo, le pasaron el libro, le pasaron OCR, y dijo esto es un coñazo tener que repasarlo, prefiero escribirlo desde el principio. Bueno, pues hizo gala de su derecho a la modificación y modificó de arriba abajo el libro, tanto es así que si encontráis el primer libro de los dos en una librería de viejo y lo comparáis con el otro que lo podéis comprar en cualquier centro comercial, veréis cómo son dos libros que se parecen en el autor y en el título, pero son distintos por dentro, porque el autor lo hizo así. Después tenemos El retiro por arrepentimiento, ahí tenemos un libro de Vicente Velasco Ibáñez. Vicente Velasco Ibáñez renegó de ese libro y dijo, yo no he escrito este libro, no quiero que nadie diga que este libro lo he escrito yo, que no aparezca nunca si se hace una compilación de obras completas. De hecho, en sus obras completas no aparece La araña negra. Después se llega a publicar, porque bueno, ya sabemos todo lo que es el mercado editorial, pero va en contra de su derecho de retiro por arrepentimiento. Yo esto no quiero que salga. Nos quedan dos derechos más, el derecho al acceso al ejemplar único. Imaginaros que hay una catástrofe, que tú eres el autor y que solo queda un original de tu obra, pues tú tienes derecho al acceso. No significa que te regalen, significa que te dan acceso a él, mediante fotocopias, mediante una digitalización. Es lo que hicieron con Rafael Azcona, por ejemplo, ¿no? Rafael Azcona no tenía ni siquiera él el libro original de los años 50, lo localizaron en una biblioteca pública y lo digitalizaron. No era un ejemplar único, porque había más en librerías de viejo, pero imaginemos que hubiera sido un único ejemplar guardado en la Biblioteca Nacional, le hubieran dado acceso a él. Y después tenemos la divulgación, es decir, yo puedo decir, no me arrepiento, es decir, esto es que ni siquiera lo llego a sacar a la calle, no es que lo publique y quiero que se retire, es que lo he escrito y no me gusta, y no quiero que salga, y me niego a que sea divulgado. Bueno, pues eso entra dentro de lo que es el derecho de divulgación. Los derechos patrimoniales son más básicos, son los derechos de explotación, los derechos con los que se cobra por reproducir un libro, por distribuir el libro, por comunicar de forma pública, por transformar el libro. En realidad estos son derechos pecuniarios y estos son derechos que se pueden vender. Y yo puedo decir, mire, editorial, yo voy a hacer un libro al año, usted me paga este sueldo y yo no voy a cobrar, vendamos uno o 100.000 ejemplares. Bien, estos tienen caducidad, los derechos morales no, pero estos sí que tienen caducidad. Tienen una caducidad de 70 años después de la muerte del autor, si son fallecidos antes del 87, 80 años. Ahí tenemos, por ejemplo, a Quevedo, que evidentemente murió hace más de 80 años, por lo tanto las obras de Quevedo ya son dominio público. No tienen derecho patrimonial, tienen derecho moral. Yo no puedo escribir una obra, calcar una obra de Quevedo y decir que la he hecho yo, porque no la he hecho yo, la hizo Quevedo, pero puedo meterle un prólogo mío y cobrar sin pagarle nada a los descendientes de Quevedo. Y aquí te planteo una pregunta. Esto sucede en España con los derechos patrimoniales. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Consejo, busca al ratón Mickey y busca cuántos años tiene y busca qué es lo que pasa con Disney cuando cobra los derechos del ratón Mickey. Viene esta confusión. En los países anglosajones hablan del copyright, nosotros hablamos de derecho de autor. El derecho de autor incluye derechos morales y patrimoniales. El copyright solamente son derechos patrimoniales. Además, el derecho de autor existe desde que yo escribo algo, aunque lo meta en un cajón. El derecho de anglosajón, el copyright, es solamente desde que algo se publica. Si yo lo he escrito y está en un cajón, no está cubierto por copyright alguno.
Yo te aconsejo ahora pues otro planteamiento, busca en países de nuestro entorno inmediato y mira cuál de las figuras se está empleando, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, ¿qué se parece más al copyright o al derecho de autor? Y cerramos con unas breves conclusiones, es un resumen de lo anterior. Los derechos morales, integridad y paternidad son imprescriptibles, inalienables. El de divulgación como los patrimoniales. Los derechos patrimoniales tienen una caducidad, que es la vida del autor, más 70 años, o 80 si son fallecidos anteriores a 1987. Y por último, no hay que confundir copyright con lo que son derechos de autor. Y hasta aquí este Polimedia. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo.